aquellos que viven su vida ajena a la vida de Dios. Y aquellos que viven con su vida ajena a la vida de Dios permiten que el interior del Seol se ensanche y la boca del Seol se extienda hacia ellos sin medida. De esto nos habla Isaías capítulo 5, verso 11 al verso 13. Aquellos que viven ajenos a la vida de Dios, aquellos que viven su vida normal en el mundo, no tienen a Cristo en su corazón, no tienen al Dios de Israel en su corazón. Andan en fiestas, andan en mundanalidad, andan en diversión. Su propósito es el placer, su propósito es divertirse, y es por ellos que se ensancha el interior del Seol. Por eso dice el verso 11: ¡ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra del Señor, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Amén. Aquellos que se divierten ahí están en fiestas, siempre están en función de pachanga, en función de diversión. Y están ahí desde por la mañana en función del alcohol, de la embriaguez. Están así hasta la noche. Están todos gozosos, todos alegres, pero no por el Espíritu Santo de Dios, sino por las bebidas alcohólicas. Están en función de instrumentos de música, la música del mundo, para alegrarse. Y no miran la obra del Señor, no consideran la obra del Dios eterno. Es por estos que el Seol en su interior se ensancha. Y sabemos que en el interior del Seol hay millones de almas, de todas las generaciones de hombres, desde la caída del hombre en el jardín del Edén. Amén. Para ir al Seol, como tú ves, hay que descender. Por eso dice: allá descenderá la gloria de ellos, el resplandor, la vanidad externa de aquellos que están viviendo en impiedad. Dice la Escritura: van a descender juntamente ellos. Allá descenderá la gloria de ellos y su multitud, dice la Escritura. Y su fausto, manifestando la muerte en sí misma que llevan a través de su vida de impiedad. Y por supuesto, todos aquellos que se regocijaban en la muerte espiritual que trae la mundanalidad, la diversión del mundo. Por eso dice, como tú lees allá en el verso 14: y el que en él se regocijaba. Amén. Estamos desmenuzando la palabra, y te ruego que vayas leyendo siempre conmigo juntamente, mientras inclusive voy explicando, porque a la medida que voy explicando tú vas leyendo la palabra y vas a poder entender, vas a poder encontrar el sentido, y de esa manera vas a poder alimentarte de la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver entonces, en relación a este estudio, que el Seol o el Hades siempre está relacionado en su contexto de versos bíblicos con la muerte, siempre con los muertos, siempre con el mundo interior y siempre con la tumba. Siempre habla de que, bueno, el alma se va al Hades o Seol y el cuerpo se va al lugar del sepulcro, al lugar de corrupción, donde el cuerpo se pudre para volverse polvo. Y de esta manera encontramos que Seol o Hades simplemente manifiesta o significa ese reino espiritual, esa fuerza espiritual inteligente, maligna, que alberga almas de muertos y allí sufren y son atormentadas. Vamos a ver, les ruego que abran sus Biblias en el libro de Génesis. Entramos a un análisis bíblico del Seol
o Hades. Génesis capítulo 37, verso 33 al 35. Un pasaje relacionado con aquel evento en que los hermanos de José lo vendieron como esclavo y fueron a Jacob, su padre, para hacerle creer que una bestia lo había matado, lo había devorado. Y de esto sabemos por la escritura lo siguiente. Génesis 37, verso 33 al 35. Hablando de Jacob, que reconoce las vestiduras de su hijo José, manchadas de sangre, pero por engaño de los otros 11 hijos de Jacob. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Amén. Analicemos la palabra. En el verso 33 está hablando de la muerte de José, de aquella supuesta muerte. Y Jacob sabía que estando el cuerpo de su hijo despedazado, devorado por una bestia, José, su hijo, estaba muerto. Amén. Su cuerpo estaba ya destrozado y devorado por alguna bestia del campo, por la túnica que estaba manchada de sangre. Pero más adelante, en el verso 35, nos habla de un detalle como que José estuviera aparentemente vivo. Ya no estuviera sobre la superficie de la tierra, sino que estaría en otro lugar, el Seol. Y es por ello que dice Jacob: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Jacob reconocía que su cuerpo, el cuerpo de José, estaba muerto, pero su alma permanecía viva. Amén. Al momento de la muerte, el alma simplemente abandona el cuerpo y se va al Seol. Amén. Se va al Seol. Pero alguno podrá decir: pero hermano, no es que se va al cielo. Efectivamente, y eso vamos a ir viéndolo más adelante. Con la venida del Señor Jesucristo, sabemos que Él descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad que estaba allí en el seno de Abraham, el paraíso que vamos a estudiar, que estaba en las partes más profundas de la tierra, y se llevó esa cautividad al tercer cielo. Y ahora ese paraíso está en la presencia del Señor en el tercer cielo. Amén. Todos aquellos que partían, aquellos hombres de fe del antiguo pacto, que morían en la fe en el Mesías, esperaban la redención en aquel momento glorioso en que Jesús muriese y en alma pudiera descender para darles libertad. Y de esa manera ellos esperaron y recibieron esa libertad y subieron a la presencia del Señor, habiéndose consumado la obra en la cruz del Calvario. Lo que estamos leyendo ahora en el Antiguo Testamento es aquel evento en que inclusive hasta los hombres de Dios descendían a las partes bajas de la tierra, y que allí sabemos de que había una división clara, y eso lo vamos a estudiar también, entre lo que es el lugar de tormento y el lugar de gozo y de regocijo y de reposo, que se llama o se llamaba seno de Abraham. Amén. Es importante esta aclaración, de tal manera que nosotros vemos las palabras de Jacob importantes para nuestro estudio de las partes inferiores de la tierra. Jacob sabía que para ir al Seol tenía que descender. Por eso lees tú el verso 35, decía: descenderé, amén, descenderé
Eso significa que en las partes inferiores de la tierra hay vida, pero no es una vida física en el aspecto terrenal sobre la superficie como existe en la superficie de la tierra, sobre la superficie de la tierra.